Ok. Bien, hoy día vamos a compartir la pregunta: ¿qué es ser un luterano confesional en realidad? Para ser más preciso y exacto. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar nuestra clase, como siempre, con la oración. ¿Les parece? Sí. El versículo para esta semana nos enseña: aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya. Comencemos con nuestra invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Digamos de manera antifonal el introito. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley está su deleite, Que en la ley está su y en deleite, su ley y en su medita ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Oremos juntos la oración del día. Todopoderoso Dios, que sabes que nos hallamos rodeados de tantos grandes peligros y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes. Concédenos la fortaleza y protección necesaria para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo número 1, el justo y los pecadores. Así dice la palabra de Dios en este Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cantemos juntos el himno Las Tres Horas.
gracias, Señor de amor, pues te conocí. Sola escritura, la única fuente de nuestra doctrina. Sola escritura revela la fe y la gracia divina. La escritura, tu santa escritura, Señor, me atrajo a ti. La escritura, ley que yo resistía, palabra divina que no obedecí. Evangelio, potencia divina, Señor, te doy gracias, la trajiste a mí. Las tres olas, doctrina que recobró la reforma. Las tres olas predicamos hoy como la iglesia. Las tres olas, enseñanza divina que celebró así. Pues con salmos, canciones e himnos, Señor, yo te alabo y adoro a ti. Pues con salmos, canciones e himnos, Señor, yo te alabo y adoro a ti. Buena, está buena. Ese es el libro de la Concordia. Ok, comenzando con nuestra pregunta, ¿qué es ser un luterano? Responda, por favor, hermana Nelly, con lo que tiene en la diapositiva. Dice así. La respuesta es fácil, porque nosotros los luteranos por 400 años hemos sido guiados en nuestra fe, enseñanza y predicación por confesiones que están compiladas en un libro llamado Libro de la Concordia, basado únicamente en las Sagradas Escrituras. Perfecto. Entonces, la doctrina luterana, basada en las Escrituras claramente, se encuentra en este Libro de la Concordia. ¿Ok? De él vamos a comenzar a estudiar. Hermana Aurea, por favor, ¿podría usted comenzar a leer lo que dice la diapositiva? El libro de Concordia contiene una diversidad de credos y confesiones formales que sin embargo tienen una cosa en común: una unidad doctrinal, una unidad en la consagración y la enseñanza del Evangelio de Cristo. En este libro están los credos ecuménicos desarrollados y escritos desde el segundo al sexto siglo, mucho antes de la Reforma. También está incluido los catecismos menor y mayor de Lutero, 1529, que en su origen no tenía el propósito de ser confesiones, sino fueron escritos para resumir la enseñanza cristiana y el camino de salvación a sencillos niños y adultos. Ok, entonces, para que estemos claros, este libro de la Concordia contiene los credos, el apostólico, el atanasiano, el niceno, ¿verdad? Y además, hasta ahora vemos que también contiene
el Catecismo Menor y Mayor, que han sido, como ya lo hemos estudiado, una fuente de enseñanza de la doctrina, pero también sirvió como enseñanza escolar en los inicios de la postrimería, ¿verdad?, del idioma alemán. Entonces, sigamos adelante. Nelly, por favor. Sigo. Bueno, ahí está el Catecismo Menor, el libro de la Concordia, la Fórmula de la Concordia, que son libros que tienen relación con lo que estamos hablando, ¿verdad? Adelante, Nelly. Posiblemente la confesión más importante en el libro de Concordia es la Confesión de Augsburgo, 1530, escrita por Felipe Melanchthon y presentada por los príncipes luteranos de la época en una reunión muy importante con el emperador para testificar exactamente al mundo lo que las iglesias protestantes en su territorio enseñaban acerca de la religión cristiana y el evangelio. Un año más tarde, 1531, Melanchthon escribió la defensa de esta gran confesión llamada Apología de la Confesión de Augsburgo. Es un extenso ensayo en el que defiende la teología de la Confesión de Augsburgo, especialmente en los puntos cruciales de la reforma como justificación por fe, la importancia de las buenas obras, la obra de Cristo, arrepentimiento y otras. En 1537 se le pide a Lutero que escriba una confesión para un concilio de la Iglesia que el Papa había querido celebrar, pero nunca se llevó a cabo. Fue escrita en un pequeño pueblo llamado Esmalcalda y se la denomina Artículo de Esmalcalda. Es un documento audaz y combativo, pero al mismo tiempo exhibe el gran corazón y preocupación de Lutero por el Evangelio y la Iglesia, y se gana al lector por su sinceridad y convicción. Más tarde, en el mismo año, Melanchthon escribe un breve ensayo acerca del poder y la primacía del Papa, porque al parecer Lutero no había dicho suficiente acerca de ellos en su artículo en Esmalcalda. Perfecto. Entonces, Aurea, hasta ahora, ¿cuáles son los libros que contiene el libro de Concordia? Aurea, Pastor, de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, ¿cuáles son los libros que contienen el libro de la Concordia? el Catecismo Menor, el Catecismo Mayor, los tres credos. ¿Qué más? No me acuerdo. ¿Qué más? No te escucho, perdón. El libro de Augsburgo. Las confesiones de Augsburgo, confesión. ¿ok? Ah. Em, Y este breve ensayo de Melanchthon del poder y la primacía del Papa. Hasta ahí estamos con estas cosas que contiene entonces el libro de la Concordia, ¿ok? La confesión de Augsburgo y claramente también los artículos de Esmalcalda, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? sí, Ok, sigamos adelante. Aurea, ¿puedes tú seguir leyendo? sí. También
Este fue incluido en el libro de Concordia después de la muerte de Lutero. Toda clase de controversias y malentendidos estallaron entre los luteranos en Alemania después de años de debate e intentos monumentales para zanjar las diferencias doctrinales. Fue escrita en 1577 la Fórmula de la Concordia. Este fue un entendimiento mutuo de un gran número de teólogos luteranos que querían terminar con la disputa y permanecer fiel a su herencia luterana. Tuvieron un éxito resonante. La Fórmula de la Concordia fue suscrita por miles de pastores luteranos en el Imperio Alemán. Más tarde, los luteranos de Suecia y Hungría también suscribieron este documento. Ahora la paz, concordia, se estableció la reforma y la causa del Evangelio avanzó, no inhibida por controversias doctrinales. En 1580, todos estos credos y confesiones fueron incorporados al libro de la Concordia, al que los pastores luteranos suscriben y se comprometen todavía hoy día. Perfecto. Entonces, resumamos de nuevo, Nelly. ¿Qué libros son los que están incluidos en el libro de la Concordia? Catecismo mayor, catecismo menor, credo, el poder y la primacía del Papa, ¿Ok? la confesión de Alburgo, ¿Sí? la otra sí se me... Augsburgo. Sí, Augsburgo, ¿ya? Augsburgo, ajá. La otra sí se me fue. La última. La apología, los artículos de Malcalda, la fórmula de la Concordia. Apología, los artículos que, pastor. La apología, los artículos de Malcalda, Ajá. la fórmula de la Concordia, además de lo que usted dijo, el catecismo mayor, el catecismo menor y los credos. Credo apostólico, credo niceno y credo atanasiano. ¿Ok? Pero en la lectura que hicimos ahorita, ajá, hay una serie de sucesos que ocurrieron después de la muerte de Lutero. ¿Qué se peleaban ellos? Claro, y vamos a seguir viendo qué es lo que pasa luego de eso, ¿ok? Ajá. Eso es importante tenerlo claro. Saludemos a Juana. ¿Cómo estás, Juana? Buenas noches. Juana, Buenas bienvenida, Juana, qué bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. Ok, sigamos entonces con nuestra lectura. Estamos aprendiendo respecto de qué es el libro de la Concordia o la fórmula de la Concordia, por qué se llama así y qué libros contiene, ¿ok? Hasta ahí estamos hasta ahora. Sigamos adelante. Nelly, ¿puede usted volver a leer? Listo. Es interesante saber, así como la antigua versión de Casidoro de Reina, una de las primeras traducciones al español, ha llegado a ser muy difícil de leer a través de los años. Sus palabras y términos han llegado a ser oscuros y poco claros con el pasar del tiempo. Así es con algunos de las profundas teologías de la Reforma. Vuelvo a leer, pastor. ¿Cómo? Ni yo misma entendí. Vuelvo a leer que ni yo misma entendí. Ok. Vuelvo a leer. Así es interesante saber que, así como la antigua versión de Casidoro de Reina, una de las primeras traducciones al español, ha llegado a ser muy difícil leer a través de los años. Sus palabras y términos han llegado a ser oscuros y poco claros con el pasar del tiempo. Así es con algunos de las profundas teologías de la Reforma. Ok. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Nos está diciendo básicamente que cuando leemos el libro de la Concordia, tal vez no es un libro fácil de leer,
porque obviamente fue escrito hace varios siglos y entonces el español, las palabras que se ocuparon en aquella época no son las mismas que ocupamos hoy día. Por tanto, el tiempo nos juega de repente una mala pasada para poder entender estas teologías con facilidad, ¿ok? Es así como ha pasado con la antigua versión de Casiodoro de Reina, que hoy día nosotros la leemos en Reina Valera, por Casiodoro de Reina y su posterior también traducción de Valera. Entonces, ha ido siendo cada vez más accesible a las palabras que usamos en el español en nuestro tiempo, por así decirlo. ¿Ok? Sigamos adelante. Pastor, quiere decir que Casidoro de Reina es la misma Reina Valera. Es la base de la Reina Valera, claro. Después fue también un aporte y una revisión de Valera. Reina, Casiodoro de Reina es un apellido y el otro es de Valera, por eso se llama Reina Valera. Son dos apellidos diferentes. Reina. De dos personas diferentes. ¿Ok? Listo. Bien, hermana Juana, ¿quiere leer usted también ahora, por favor? Sí, pastor. Muchas veces el ilustrado laico luterano leerá de lo escrito de Lutero y de las confesiones y no comprenderá completamente todo lo que lee la palabra. Formas de pensar y actitudes han cambiado del siglo 16. XVI. Aunque nosotros los luteranos hemos tratado de mantenernos fieles a la doctrina evangélica de la Reforma, por esta razón no debemos solo revisar lo que contiene el libro de la Concordia, sino también clasificar esta gran teología donde sea necesario y aconsejable en nuestros días. Ok, entonces referido a lo que estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad? El idioma, la forma de pensar, la actitud. Bueno, hoy día vemos que grandes cambios han habido respecto de todo lo que significa la moda o el uso. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, les pongo un ejemplo nada más, que es imposible que la Biblia sea un libro de amor porque la Biblia rechaza a los homosexuales, considerando que hoy día, ¿verdad? Uno con un pensamiento así inmediatamente se le tilda de homofóbico. Pero vemos que la palabra de Dios no tiene época, no tiene moda, no está sujeta a los cambios, sino que tal como dice la palabra de Dios, tal como dicen las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios permanece para siempre. Así también la doctrina que está en este libro de la Concordia, aun y cuando, obviamente, a veces las palabras que se usan van a demostrar diferencias respecto de las palabras que usamos nosotros hoy en día. Por eso es necesario y aconsejable siempre clarificar todos los aspectos que esta teología presenta en nuestros días. Por eso es un libro que no es fácil de estudiar por una persona que no tiene un conocimiento mayor en la historia de la iglesia, sino que es bueno siempre que haya una guía y una ayuda respecto de eso. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí. Ok. Entonces, veamos ahora qué son las confesiones, para que entendamos esto. Hermana Aurea, ¿quiere leer usted, por favor? Sí. Ellas son las afirmaciones formales escritas en las que en un grupo de cristianos o individuos declaran al mundo su fe, sus más profundas y certeras convicciones. Ok, eso es lo que es una confesión, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de los credos son confesiones. En ellas nosotros declaramos nuestra fe. Así también respecto de otras doctrinas, el libro de la Concordia tiene declaraciones de fe
que están siempre y únicamente basadas en la palabra de Dios, que es la que está escrita en las Sagradas Escrituras. Nunca debemos perder de vista eso. Como luteranos confesionales, todo lo que está en el libro de la Concordia está también extraído de las Sagradas Escrituras. No hay nada nuevo. Recuerden lo que la palabra dice, que aunque un ángel traiga una nueva doctrina, sea anatema, porque no hay nada nuevo que no esté escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Sigamos adelante entonces. Aurea, siga por favor. Las confesiones luteranas son el fruto de más de 50 años de esfuerzo de Martín Lutero y sus séquitos para darle una expresión clara y bíblica a sus convicciones religiosas. La palabra importante en esta definición es convicciones. Esta palabra revela el espíritu en que fueron escritas las confesiones luteranas, no un espíritu de incertidumbre y duda, sino de profunda confianza que los luteranos, cuando escribían y afirmaban las confesiones y firmaban las confesiones y credos, lo hacían porque su contenido era tomado íntegramente de la palabra de Dios. Era la afirmación veraz, decía la verdad. Ponga atención a lo que el confesor luterano dice en el último párrafo del libro de Concordia. Una afirmación que describe la firmeza y la certeza doctrinal de ellos. Por esto, en la presencia de Dios y de toda la cristiandad entre nuestros contemporáneos y nuestra posteridad, deseamos testificar que la presente explicación de los artículos ya controvertidos y aquí explicados y ninguna otra es nuestra enseñanza, nuestra creencia y nuestra confesión, mediante la cual, por la gracia de Dios, apareceremos con corazón intrépidos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual daremos cuenta. No hablaremos ni escribiremos nada privado o públicamente contrario a esta confesión, pero sí intentamos por la gracia de Dios atenernos a ella. Ok, gracias Aurea, muy bien. Entonces aclaremos algunos conceptos fundamentales para esto. Este libro de Concordia, ¿cuántos años dice el texto que se demoró en ser elaborado? 50 años. 50 años, es decir, claramente, y esto es súper importante, no es que alguien de repente le dio el espíritu o le vino una revelación divina, sino que son años de estudio de la palabra de Dios, de hecho en los idiomas originales, por las mismas traducciones que hizo Martín Lutero de la Biblia, del griego y del hebreo al alemán. Él fue el primero que entonces hizo estas traducciones. Lutero fue el primero en traducir la Biblia a un idioma vernáculo, es decir, a un idioma que hablan más personas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque todo esto revela un estudio para desarrollar las doctrinas que son bíblicas, no son ocurrencia de nadie. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído, verdad, lo que nosotros los luteranos creemos y que la Biblia dice claramente, a saber, que la salvación es por gracia sola, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo hago esa afirmación, ustedes me pueden decir que lo han leído muchas veces en la Biblia y que están totalmente de acuerdo conmigo, ¿sí o no? Sí. Claramente, ¿verdad? Claramente, lo hemos leído varias veces, lo hemos visto en diferentes textos bíblicos
en diferentes versículos, no en uno solo. Por tanto, cuando se habla de la salvación por gracia, que solamente la obtenemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, es lo que la Biblia dice, lo que los luteranos creemos. En cambio, los católicos en un concilio dijeron lo mismo, exactamente lo mismo. El que crea en la salvación por la sola gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero le agregaron una palabrita, sea anatema. Es decir, sea maldito por creer en la gracia sola de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sin las obras que nosotros tenemos que hacer. En un concilio posterior ya a que Lutero, ¿verdad?, fue excomulgado. Entonces, y yo no estoy inventando esto, esto está dentro de la doctrina católica que ustedes pueden buscar y pueden leer, ¿ok? Entonces, claramente aquí vemos que podemos claramente ir contra la palabra de Dios cuando pasamos la Biblia a través del racionalismo, a través del conocimiento humano, o cuando ponemos personas que están sobre todo, ¿verdad?, que hablan en cátedra como el Papa, a interpretar a su antojo las Sagradas Escrituras. Estamos claros que eso es realmente, verdaderamente lo que es anatema y lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente que no debemos quitar ni agregar nada a la palabra de Dios. Porque si quitamos algo o agregamos algo, ustedes se recuerdan lo que dice el texto bíblico de lo que se nos viene encima cuando hacemos eso. Si agregamos algo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos va a pasar? ¿Alguien se recuerda de ese texto? Aurea, Nelly, Juana, ¿se acuerdan de eso o no? No, yo no me acuerdo, pastor. Yo sé que dice, creo que el castigo será, no recuerdo eso. Dice, todas las pestes que aparecen en este libro serán añadidas a la persona que agregue algo a la palabra de Dios. Y al que quite, le será quitado su nombre del libro de la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo pueden buscar ustedes en el texto exacto. Pero entonces es muy fuerte esto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es la que las Sagradas Escrituras nos dicen, y nosotros extraemos de estas Sagradas Escrituras la palabra de Dios, es que estamos haciendo lo correcto. Y de ninguna manera queremos tergiversar nada de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, a Lutero y a todos los que estuvieron entonces mezclados en este trabajo de la Reforma, ¿cierto?, les tomó 50 años escribir este libro de la Concordia, tomando en cuenta diferentes artículos que fueron revisados por todos ellos, lo que escribió Melanchthon, lo que escribió Lutero, etcétera, ¿verdad? Fueron revisados por todos los teólogos luteranos de la época. No fue solamente algo que escribió alguien y punto. Hubo una revisión y muchas personas, ya veremos, muchas personas, muchas autoridades importantes, tanto eclesiásticas como laicas, fueron entonces las que se adhirieron a este libro de la Concordia. Sigamos adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? Bien. La próxima clase les voy a tener un cuestionario de lo que ya hemos aprendido para revisarlo. La clase va a estar grabada, así que ustedes pueden también revisar la clase y tomar alguna apunte, porque esto es bastante importante, ¿eh? Es un conocimiento importante que los luteranos tenemos que desarrollar. Ok. Es como la base de la doctrina. ¿Cómo? Esta es la base de la doctrina.
luteranos. Claro, exactamente. Aquí está extraída toda la doctrina luterana de las Sagradas Escrituras, pero escritas en el libro de la Concordia, que se los dejo en claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, con los santos de los últimos días, los mormones, que tienen su doctrina escrita en el libro del Mormón, ¿ok? Que eso es nada con la Sagrada Escritura. Es una nueva doctrina de un ángel, Moroni, que se le aparece a José Smith en América y le cuenta toda una nueva historia, ¿ok? Y es más, ellos ni siquiera creen en la salvación por Jesucristo. Entonces, no tiene nada que ver, sino que simplemente el libro de la Concordia es una recopilación doctrinal de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, nunca se confundan con respecto a eso. No es un libro aparte, no es un libro que se basa, no. Así como decimos que las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, ¿estoy en lo correcto o no? Sí, es la palabra de Dios. Ok, no estoy en lo correcto, porque las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Así también decimos que lo que hace el libro de la Concordia es compilar, es extraer las doctrinas de las Sagradas Escrituras que son la palabra de Dios, ¿ok? Para que las podamos entender, para que podamos tener mayor claridad al respecto. Eso nada más. Hermana Juana, ¿puede usted seguir leyendo? Aquí observamos que aquellos que escribieron y firmaron las confesiones luteranas no estaban arreglando controversias o expresando opiniones o inventando nuevas y atrevidas formulaciones doctrinales. Ellos estaban confesando su fe y expresando su determinación de nunca apartarse de esa confesión. Ellos toman su determinación en la presencia de Dios, clavan su misma salvación en las doctrinas que confiesan. Perfecto. Entonces, este libro no es un libro en que, como hacen los políticos hoy día, ustedes muy bien saben, llegan a acuerdos. Entonces, alguien cede por acá, alguien cede por allá, y de acuerdo con esto se va equilibrando todo, ¿verdad? Y llegan a una media, que puede ser buena o mala, que puede servir o no, no importa, es en lo que se pusieron de acuerdo. Y uno tuvo que dejar algo fuera y el otro tuvo que dejar algo fuera. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando claramente de que las confesiones luteranas no eran temas de controversia, no eran temas de pensamientos de hombre, sino que ellos estaban confesando su fe y seguros, además de en esta determinación estaba en juego su salvación. Eso es lo importante aquí. Aquí, cuando nosotros estudiamos la doctrina, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, no estamos poniendo nuestra posición, nuestra opinión. No, es que yo creo en esto, por ejemplo, lo que yo decía delante, ¿verdad? Es que en realidad no podemos condenar a estos chiquillos cuando se les ocurre casarse entre ellos, sean dos hombres, si se quieren, no, está bien eso, o dos mujeres que se aman, está bien eso. No podemos y tenemos que ser claros e inflexibles en eso. No podemos nosotros pensar en que eso está bien si claramente la palabra de Dios dice que está mal. ¿Por qué? Porque ponemos en juego nuestra propia salvación cuando tergiversamos, cuando nos oponemos a lo que la palabra de Dios dice, porque si vamos a cambiar algo, podemos cambiarlo todo. Entonces, si una cosa es sujeta a cambio, para darle en el gusto, ¿no es cierto?, a la moda o al uso de esta época, entonces podemos cambiar absolutamente todo. Y en eso tenemos que ser claros, tenemos que ser radicales, ¿ok? En que
Por eso somos luteranos confesionales. ¿Ok? Sigamos adelante. Hermana Aurea, ¿puede seguir leyendo, por favor? Tanta confianza tienen ellos en su posición, tan seguros de su doctrina, que no se atan solo así, que no se atan solo así a sí mismos, sino también a ellos, sus propiedades, y en otra parte muestran su disposición de someterse no solo al contenido, sino a la misma letra de sus confesiones. Hemos decidido no apartarnos ni el ancho de un dedo tanto de los mismos temas o de las frases o encontradas en las confesiones. Ok, gracias, hermana Aurea. Voy a repetir porque es importante esto para que se entienda mejor. Tanta confianza tienen ellos en su posición, tan seguros de su doctrina, que no se atan solos a sí mismos, sino también a ello, es decir, a la doctrina, a sus propiedades, a lo que la doctrina dice, ¿verdad? Eso es importante. Y en otra parte muestran su disposición de someterse no solo al contenido, sino a la misma letra de sus confesiones. Es decir, no es solamente lo que contiene, sino que exactamente lo que dice. Por eso dicen, hemos decidido no apartarnos ni el ancho de un dedo. O sea, la palabra de Dios dice que aquí no puede agregarse ni una iota, que es la letra más pequeña, ¿verdad? Ni una tilde se puede sacar. Entonces es importante que no hay nada que agregar ni nada que sacar, tanto de los mismos temas o de las frases encontradas en estas confesiones. Y esto lo contiene el prefacio al libro de la Concordia. ¿De acuerdo? Hermana Nelly, por favor. Cito, estoy seguro que una profesión como esta parece un imposible anacronismo hoy, una marca inflexible. Perdón, voy a volver a leer. Estoy seguro que una profesión como esta parece un imposible anacronismo hoy, una marca inflexible de orgullo, que ya no puede ser respetada o emulado por personas iluminadas. En verdad, con estas expresiones de certeza, las confesiones han capturado el espíritu de Cristo y del Nuevo Testamento. Nuestro Señor enseñó con autoridad y le prometió a sus discípulos que ellos conocerían la verdad. Y cuantas veces se afirma. Dogmáticamente, el inspirado apóstol Pablo dice, yo sé, digo la verdad y estoy persuadido. Gracias, Nelly. ¿Qué significa anacronismo? Para que entendamos el texto, ¿verdad? Ajá. Anacronismo significa algo antiguo, viejo, pasado de moda, anacrónico. ¿Ok? Entonces, estoy seguro que una profesión como esta parece un imposible, cosa antigua, hoy, ¿verdad? Pasada de moda. Una marca de inflexible orgullo que ya no puede ser respetada o emulada por personas iluminadas. En verdad, con estas expresiones de certeza, las confesiones han capturado el espíritu de Cristo y del Nuevo Testamento. Nuestro Señor enseñó con autoridad y le prometió a sus discípulos que ellos conocerían la verdad, y les dijo, y la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Y cuántas veces afirma dogmáticamente el inspirado apóstol Pablo? Yo sé, digo la verdad, estoy persuadido. Claramente Pablo creía en lo que estaba hablando, ¿verdad? Por tanto, los confesores luteranos están convencidos que los cristianos, basando sus doctrinas en las escrituras y las promesas de Dios, pueden estar seguros de su salvación y pueden formular y confesar verdaderos testimonios acerca de Dios y de todos los artículos de la fe cristiana. Es en este espíritu
en que todas nuestras confesiones fueron escritas y en que ellos dieron elocuente testimonio del Evangelio de Cristo, dieron veraz testimonio, dieron certero testimonio, dieron seguro testimonio, lo que significa la palabra elocuente, ¿verdad? Del Evangelio de Cristo. Entonces, ustedes ven que el libro de Concordia es un libro que está escrito sobre la base del conocimiento, sobre la base del estudio, pero también con una fe clara en lo que nuestro Señor Jesucristo también enseña en el Nuevo Testamento, donde Él explica mucho de la palabra de Dios, donde Él da el testimonio, y también, por supuesto, lo que personas como Pablo escribieron también con absoluta convicción. Ustedes saben que la convicción de Pablo fue muy grande, ¿verdad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, a quién corrigió Pablo? A Pedro. A Pedro. ¿En qué caso? ¿En qué controversia? La controversia de los judaizantes. Es decir, habían muchos que pensaban, y Pedro había sido de alguna manera llevado a esta creencia de que los cristianos, es decir, las personas que se habían convertido pero que no eran judíos, ¿verdad? Tenían que también circuncidarse y seguir toda la ley judía. En cambio, claramente Pablo enseñaba la libertad en Cristo, en que Cristo murió tanto por judíos como por gentiles y que la obra Él la hizo no pensando en lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros para nuestra salvación, hermana Juana? Creer en Dios y creer en nuestro Señor. Ok, ¿qué hacemos En nuestra- nosotros para nuestra salvación, hermana Aurea? Tener fe. ¿Cómo? Tener fe. ¿Qué hacemos nosotros para nuestra salvación, hermana Nelly? Nada. Nada. Creer. Esa es la respuesta concreta, nada, porque aún la fe es obra de la palabra de Dios y la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no hacemos nada para salvarnos, ¿ok? ¿Qué es lo que opera en nosotros para la salvación? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que opera en nosotros para la salvación? La gracia de Dios. A través del Espíritu Santo será. A través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, sí. Pero lo que opera en nosotros es la gracia de Dios. Solo por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Entonces, todo esto es súper importante entenderlo para no caer en el juego del demonio que nos dice, no, es que tú no estás haciendo esto para salvarte. Yo no tengo nada que hacer. La palabra de Dios me da la fe en mi Señor Jesucristo y por Él soy salvo, solo por creer en Él, por lo que Dios hizo por mí, porque Dios me dio la fe a través de la palabra y del Espíritu Santo procedente del Padre y del Hijo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo se elevó a los cielos, dijo que iba a venir el Paracleto, el Consolador, porque Él es el que va a habitar en nosotros y Él es el que nos va a guardar para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. ¿Ok? Por eso dice que ya no será necesario que personas estén profetizando la palabra de Dios porque ya va a estar en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces es interesante entender todas estas cosas para comprender claramente la doctrina luterana confesional. Así es, hermanas.
Llegamos hasta aquí hoy día, ¿ok? Y vamos a seguir la próxima clase con la importancia de la doctrina. Seguir con las confesiones luteranas en la importancia de la doctrina. Pero antes de terminar, como siempre, vamos a orar el Padre Nuestro. Oremos entonces juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el himno de clausura, el credo apostólico, hablando de las confesiones que aparecen en el libro de la Concordia. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Muy bien, hermanas. Ha sido un gusto, como siempre, que tengamos esta clase muy doctrinal, ya con bastantes cosas que aprender. Se las voy a dar para que la tengan grabada, ¿verdad? La voy a editar y luego la voy a subir para que ustedes la tengan, para que puedan entonces revisarla. Y la próxima semana comenzamos con preguntas a este respecto. ¿Ok? Nos despedimos. Hermana Nelly, ¿quiere usted comenzar despidiéndose? Sí, bueno, primero que todo, gracias, pastor, por su tiempo, su paciencia, su dedicación y su vocación para con nosotros. Como buen pastor, guiando su oveja por el sendero correcto. De verdad que mi Señor lo bendiga y lo cuide y lo llene de mucha salud, porque lo necesitamos. Gracias por no sacar la correa hoy. Un No, abrazo. todo bien, todo tranquilo, no hay problema. Es un gusto y un agrado, y el poder y la fuerza están en Dios siempre. Bueno, salud para mis hermanitas, que descanse, que vienen de trabajar, de verdad que sí. Un abrazo grandote. Cada día me siento mucho más contenta de ser parte de esta familia. No somos un grupo, somos una familia. Así es, Y así la lo familia de siento. Dios. Seguimos orando por la esposa de Pedro, por la salud de todo. Gracias, que descanse. Buenas noches en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo nos vaya bien bonito. Nos vemos mañana. Gracias, hermana Nelly. Dios así lo permita. No me ha contestado Pedro, pero vamos a seguir orando por su esposa, por Ana María, de todas maneras, ¿ok? Gracias, hermana Nelly. Y vamos a aprender una palabra
soli deo gracia. Soli deo gracia. ¿Ok? Soli. Deo gracia. O sea, que Eso la gracia significa, sea toda para Dios. Eso es lo que significa eso. Toda la gracia es de Dios. ¿Ok? A Él le damos gracias por todo y en todo. Hermana Aurea, ¿quiere usted despedirse también? Justo la hermana Nelly ya lo dijo todo. El agradecimiento primero a Dios y a usted también. Y bueno, la hermana Nelly ya le dijo ya. Y buenas noches con todos ustedes. Que Muy buenas descansen. noches, hermana Aurea. Saludos y Igual- bendiciones para toda la familia. Gracias. Amén. Igualmente para todos ustedes, cada uno de su familia. Nos Gracias. vemos. Hermana Juana. Bueno, agradecer, disculparme por la demora. Tengo algunas, solamente Dios sabe lo que tengo que hacer y me disculpo siempre y le ruego que siempre me tenga presente, disculparme con ustedes también por la demora. Hay momentos donde no se puede cambiar la situación, estamos en el mundo y solamente Dios sabe los problemas y las consecuencias de mi demora y de mis retrasos en algunas clases. Disculparme con todos ustedes y agradecer a la misma vez. Estoy contenta de estar en este grupo y con el corazón abierto a nuestro Señor y hacia ustedes también. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias de todo corazón, hermana Juana. Y ya le hemos dicho, no estamos para juzgar a nadie, al contrario, siempre son bien recibidos. Lo importante es que lleguen y que se unan a la clase y después pueden verla nuevamente en el video, no hay problema. ¿Ok? Lo importante es que podamos orar juntos, que podamos dar gracias juntos, que podamos darle toda la gloria a Dios y que, bueno, aprendamos también. ¿Ok? Sí, Así es que gracias. encantado de tenerlas a todos ustedes. Buenas Bendiciones y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 8:30. Pastor, ¿Ok? Dígame. por favor, usted podría poner en oración a la mamá de la pareja de mi hermana Sarai. Está muy grave la señora. Mándamela por WhatsApp el nombre de ella, por favor, y la ponemos en oración, por supuesto. Dios permita que sea en su voluntad lo mejor para él. Ya, y también quiero poner en oración a otras personas y se la envío por WhatsApp. ¿Ya, Ya, pastor? por favor, no hay problema. No hay problema. Pastor, Bendiciones. Y ustedes saben, cuando ustedes quieran poner en oración a alguien, me mandan por WhatsApp nomás y yo inmediatamente las agrego en la guía de culto. Muy buenas Pastor, noches, hermanas. la clase la va a mandar para estudiarla. Sí, mañana la estoy enviando. La tengo que Muchas gracias. editar y subir y de ahí la envío inmediatamente. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones también para todos. que Gracias. descansen. Que descansen.